Buen día, Alejandro. Fueron 200.000 mujeres que Fujimori castró, gracias. Porque claro, lo que pasa, me puso el 2 con muchos ceros y me puso Castro en lugar de Castro, entonces me costó leerlo. Sí, sí, claro, claro. El dato exactamente a propósito de esa política de exterminio, genocida, coincido con el oyente, el dato en cuanto a los números no lo tengo precisos, pero bueno, lo que sí tengo preciso es que está preso el padre de Keiko por delitos de lesa humanidad. Señores, es el momento de recibir a nuestro invitado, una vez más, con mucha alegría, es un orgullo, es un honor para nuestra herramienta de comunicación, para La Mañana en Camino, volver a conversar con el investigador, docente, virólogo, doctor de la Universidad de la República, de su Facultad de Ciencias, investigador y docente Santiago Mirazo. Hola Santiago, buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Dale? Buen día para ti y la audiencia. Siempre es un placer para mí este tipo de foros contigo, ya lo sabés. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. Al revés, créeme que los agradecidos somos nosotros. Bueno, yo recuerdo, Santiago querido, que la última vez que conversamos aquí, vos dijiste que, que resultaba, a ver si interpreto bien, si te cito bien, por lo menos en espíritu lo que había señalado. Vos adelantabas que había cosas que iban a ocurrir y que como iban a ocurrir, no deberían sorprendernos, que ocurran, más allá de que nos puede parecer bueno o malo, obviamente eran malas. Y recuerdo que señalaste dos. Una, la variante Manaos, la P1, vos dijiste va a ingresar, va a formar parte del panorama cotidiano a propósito de la emergencia sanitaria. Eso finalmente ocurrió a tal punto que vos corregime, pero ya creo que es irrastreable. Me parece que eh, cuando hoy día se dan los casos positivos, ayer con los miles y miles que se dieron, eh, seguramente buena parte de ellos, no sé si incluso se puede discriminar, la verdad que evidencio mi ignorancia, cuáles se incluyen o no P1, etc. Y la otra cosa, justamente un poco de la mano de esta, es que el avance de la pandemia iba también a ir creciendo, y que por lo tanto es algo que no debería sorprendernos. Estos asuntos vos los dijiste hace un tiempito, hace algún tiempito, yo ahora no recuerdo cuándo fue la última vez que conversamos, y en efecto ambas circunstancias se han concretado. Sin embargo, junto a eso, ha aparecido también otros ingredientes, el avance del plan de vacunación, que luce satisfactorio, por lo menos para mí. Estoy dispuesto a ver una imagen, a leer una lectura distinta si tú la tenés acerca de eso. El anuncio de que a los adolescentes les van a vacunar, el retome de las clases, por lo menos a nivel primario, ¿verdad? Y un ensayo a propósito de pasaporte universitario, como se le quiera decir, que ocurrió el otro día del Sodre. Bueno, profe, querido investigador, la mesa está servida para que usted arranque por donde quiera pueda. Bueno, son varios temas bien interesantes. La variante P1, cuando se acercaba a Uruguay, fue una de las cosas que miramos con más preocupación porque intuíamos que iba a ser lo que le llamamos un game changer, un cambiador del juego. Y realmente lo fue. Fue una variante que entró, se volvió dominante rápidamente, muy rápidamente. Y hoy, haciendo referencia a lo que tú decías, Ale, hoy es la variante casi excluyente en Uruguay. Más del 99% de los casos están asociados a la variante P1 y lo vemos a nivel clínico. Se ve que el tiempo de incubación de la enfermedad se ha reducido, de aquellos 7 días, empezamos a ver casos positivos a los 3 días, 4 días del contacto. Eso es por la mayor transmisibilidad que tiene el virus, mayor carga viral. Estamos viendo un cuadro clínico, los médicos clínicos lo están viendo, un cuadro clínico diferente. Las personas jóvenes están sufriendo un COVID más complicado, aquellas que tienen un COVID sufren más complicado. Y lo otro que se ve con preocupación es que se ha visto en Brasil también un porcentaje importante de mujeres embarazadas afectadas gravemente con COVID-19. En Brasil, por ejemplo, el año pasado fallecieron 540 mujeres por COVID-19 en todo el 2020. Y lo que vamos de 2021 en Brasil, en 6 meses llevamos 450. Claro. Y en Brasil ocurrió lo mismo. La P1 se volvió dominante a partir de diciembre del 2020. Bueno, en Uruguay muy aislado, pero también ha habido casos de esa naturaleza, ¿no?
en Uruguay está llamando la atención justamente los casos de mujeres embarazadas con COVID grave, y por eso la Comisión de Vacunas recomendó rápidamente priorizar la vacunación en esas mujeres. Entonces, además la P1, por su enorme transmisibilidad, fue una competencia muy dura con la vacunación. Yo estoy seguro, estoy convencido de que si tuviésemos la variante anterior, los efectos de la vacuna probablemente ya se estarían viendo a nivel general. Eso no está ocurriendo, porque la extrema transmisibilidad del virus hace que la vacuna se ralentice, si el efecto se ralentice, y estamos viendo solamente efectos a lo que es nivel de personal de salud y a nivel de mayores de 80 años que están vacunados con Pfizer. Es decir, la vacunación con Pfizer sí está haciendo efecto rápidamente, mientras que la vacunación con CoronaVac, que sabemos que es una vacuna excelente, esto hay que decirlo claro. A ver. Muertes. Se entrecortó un poquito, me decías, que sabemos que es una vacuna excelente y ahí se entrecortó. Excelente para reducir los casos graves y las muertes por COVID-19, pero sin embargo no es tan buena para reducir la transmisión del virus. Es decir, que una persona vacunada con CoronaVac se puede infectar y puede transmitir el virus. Entonces eso conspira contra la vacunación, y si además tenemos una variante que se transmite mejor y más rápidamente, los efectos de la vacunación en esa franja etaria vacunada con CoronaVac van a ser mucho más lentos. Estamos vacunando en el peor momento de la epidemia. Eso no se eligió, se dio así. Lo peor es vacunar en un contexto de altísima circulación comunitaria. América del Sur lo está haciendo mal, no lo estamos haciendo bien, porque no estamos viendo los efectos de la vacunación en América, lamentablemente, pero justamente es porque estamos vacunando en el peor momento. Los países que han sido más exitosos en la vacunación han tenido estrategias dobles, por ejemplo Israel, por ejemplo Reino Unido, de hacer lockdown, de hacer restricciones fuertes de la movilidad para bajar la circulación, y con una concomitante vacunación. Si se baja la movilidad, se bajan los casos y se empieza a vacunar de forma masiva. Eso en América no se está haciendo, se nota que no está haciendo, y eso genera, Ale, un sentimiento de desconfianza, porque al no ver efectos rápidos de la vacunación, se empieza a generar esa desconfianza. Bueno, la vacuna no funciona, no me voy a dar la segunda dosis, voy a esperar. Bueno, no se están viendo efectos de vacunación rápidos, porque estamos en un contexto de circulación comunitaria extrema, y es esperable que la vacunación no tenga efecto en el corto plazo. Pero peor, mucho peor, es si no nos vacunaron. A ver, sobre esto déjame hacer un punto, porque, a ver, si nos encontráramos con este escenario de buenas a primera, de un día al otro, es decir, si no tuviésemos esta historia que ya tiene un año y pico para Uruguay y para la humanidad, ¿no es cierto? Yo diría, bueno, sí, puedo entender, resulta muy fácil de entender que si hay un virus que tiene una característica, y es que, bueno, se contagia rápido y además es bastante mortal. ¿Está bien estas dos cosas a propósito del virus, del COVID? La primera sí, es mucho más transmisible, con mayor carga viral. Respecto a la letalidad, todavía no está claro que tenga un efecto diferencial. Todavía eso pero déjame pararme, buenísimo. Entonces hago un matiz. Un virus que se transmite en forma muy eficiente y que por esa misma razón empuja una mortalidad por lo menos no prevista para la humanidad, ¿no? Por lo menos, digamos eso. A ver, ayer murieron casi otros 60 compatriotas y están muriendo 50, 60 por día. Eso cualquiera puede entender que es mucho, ¿no es cierto? Bien. Si alguien me dice, mira, para estas dos cosas hay dos herramientas. Como se contagia muy rápido, tenemos que vacunarnos todos cuanto antes. Y como se contagia muy rápido, tenemos que reducir contactos con otras personas lo más posible. Sí. Creo que no hay forma de decirlo de otra manera. Con el respeto que vos sabés que te tengo a vos, al conocimiento científico, pero yo creo que a mitad de primaria se puede entender eso, ¿no? Es decir, me vacuno para que el bicho no me dañe, y además, como se contagia rápido, voy a tratar de verme con menos cantidad de personas.
Para que esta segunda cosa ocurra, se necesitan dos asuntos. Uno, mi propia conducta, ¿verdad? Che, vamos, que no, gracias, me quedo. Che, muchachos, piénsenlo bien, a ver si se van a juntar. ¿Va? Mi propia conducta, la que desarrollamos constantemente en todas nuestras vidas, en un marco de conductas que deciden los estados a través de sus gobiernos de carácter comunitario. Por ejemplo, che, se puede hacer esto, che, no se puede hacer esto, se sugiere hacer esto, no se sugiere esto. Bueno, en ese contexto, cuando se habla de este asunto, porque ahora esto se ha transformado en una discusión casi perversa desde la perspectiva política partidaria, ¿no? Como que decir, che, bajar la movilidad es sinónimo de haber votado a tal o cual partido. Algo absurdo por donde se le pueda ver. Yo te pregunto, cuando se dice, che, bajemos la movilidad porque contribuye a todo esto, hay un argumento sobre el cual no te voy a pedir que te despidas. Y querés los milicos en la calle, querés estado policíaco, lo dejo. Hay otro argumento que dice, claro, porque vos querés meterle el palo en la rueda del gobierno, lo dejo afuera. Hay otro argumento que es sí el que quiero preguntarte a vos, y es, no, eso no es cierto, porque los que han probado les ha ido mal. Algo así como, che, ¿para qué vamos a hacer eso si los que hicieron eso le fue horrible de todos modos y encima con el perjuicio de carácter económico que eso implica? Bueno, es acá donde yo necesito que un científico me diga, a los que han bajado la movilidad, ¿realmente les ha ido tan mal como si no lo hubieran bajado? Bueno, es un punto bien interesante que vale la pena explayarse un poquito porque hay diversas cuestiones. Lo primero es que la reducción de la movilidad no es ni de cerca cuarentena obligatoria. Esto es claro. Los países ya me obligué de agregar este factor que cuando se dice eso, inexorablemente te dicen, querés cuarentena obligatoria. Me dio como haciéndote chachar la cola. No, flaco, ¿quién dijo eso? No lo dije, no lo pienso. Si alguno lo dijo, enojate con ese que lo dijo, ¿verdad? Sí. El tema de la reducción de movilidad, Ale, vos bien lo decías, se ha politizado mucho y realmente da mucha pena porque se mezclan los argumentos científicos que hay detrás y se dejan de lado los argumentos científicos que hay atrás. Las cuarentenas obligatorias ya no se aplican, ya no funcionan, ya está claro que no funcionan. Tenemos países vecinos que la han aplicado y no funcionan. Los daños fueron devastadores y el control de la epidemia no se pudo lograr, y hay otros ejemplos a nivel mundial. Lo que está claro desde el punto de vista científico es que la movilidad se asocia a una aceleración de la epidemia. Cuanto mayor movilidad, más se acelera la epidemia. Uruguay, el control de la epidemia lo tuvo durante prácticamente todo el 2020, basado en 3 patas que vale la pena recordar. Es el testeo, el rastreo de los casos y el aislamiento de los casos positivos. Esa palabra se llama Tetris, ¿sí? Porque reúne las 3 palabras, fue lo que permitió mantener el control de la epidemia. Lo que hay que hacer es volver a recuperar ese Tetris. El testeo lo tenemos una excelente capacidad de testeo. Ya no hacemos rastreo epidemiológico porque se perdió completamente el nexo. Más de la mitad de los casos que aparecen en Uruguay no se sabe de dónde se contagian. Y por tanto, no podemos aislar a los casos positivos de esos contactos. Tenemos que recuperar eso. Para recuperar eso necesitamos sí o sí bajar el número de casos a un nivel que eso se pueda controlar. ¿Cómo? Reducción de la movilidad, reducción de los contactos. Ahí hay 2 patas, Ale. Uno es la conducta personal, vos lo decías, la responsabilidad individual, que nunca hay que dejar de apostar a ella, siempre hay que ponerle fichas, siempre, constantemente. Y después un programa liderado desde el Estado, desde el gobierno, tendiente a reducir la movilidad. Eso no implica, obviamente, que no un Estado policíaco de represión de las personas que están circulando. No es así, porque además ya hicimos esto, ya bajamos los casos a niveles manejables. Lo hicimos en marzo del 2020, ¿sí? Y lo hicimos en diciembre. En diciembre, con las medidas del gobierno, más una reducción de la movilidad por cierre de escuelas y por licencias anuales, se logró bajar los casos en un 50% en 15 días. Se puede, y no hubo medidas policíacas, no hubo represión, no hubo nada de eso. Se puede hacer por reducción de la movilidad. 15 días, nadie pide una cuarentena obligatoria estricta de 2 meses, eso no va a funcionar, pero sí puede funcionar
lockdowns, cierres intermitentes de 15 días para bajar los casos e intentar recuperar ese Tetris. Ningún país del mundo, Ale, ningún país del mundo, con la curva que tenemos nosotros, con más de 1000 casos cada millón de habitantes por día, ha logrado bajar la curva sin algún tipo de medida restrictiva. ¿Sí? Los que han dejado crecer las curvas en forma exponencial sin medidas, tenemos vecinos, Brasil, Estados Unidos también, Reino Unido, en su momento, fueron países que le fueron muy mal en cuanto a la cantidad de muertes por millón de habitantes. Le fue muy mal, son de los países que están a tope. A mí me da mucha pena, honestamente, me da mucha lástima que una enfermedad transmisible, como es el COVID-19, sea la principal causa de mortalidad, y me cuesta creer que no se puedan tomar medidas que tengan el menor impacto económico posible para reducir el número de casos y volver a tener ese Tetris, ese rastreo de los casos y ese aislamiento de los casos positivos para lograr contener la epidemia y sobre todo para que el efecto de la vacunación sea más rápido y sea más eficiente, ¿sí? Que hoy eso no lo estamos viendo. Entonces, es importante dejar claro cuál es el concepto de reducción de movilidad. Reducción de movilidad es lo mismo que reducir contactos. Y ahí el Estado puede implementar o liderar un programa para reducir los contactos, pero si nosotros no colaboramos con esa reducción de contactos, esas medidas no van a funcionar, eso es claro. Bien. A ver, sobre este asunto, la reducción de la movilidad con medidas que tome el Estado, no parece haber condiciones o esperanzas de que el gobierno en esa dirección cambie abruptamente su anunciado plan, ¿verdad? No, ha habido innumerable posibilidad, chances, sugerencias más o menos implícitas, absolutamente explícitas, por ejemplo, del GACH, una creación del propio gobierno, y eso no se está llevando a cabo. Por lo tanto, aún en ese contexto, y los que estamos interesados, más allá de dejarlo en todo caso bien claro en poder de la ciudadanía, en que haya menos aceleración de la epidemia, aún así tenemos que hacernos preguntas, ¿qué otras cosas podemos y debemos hacer para que esto no se vuelva en un caos aún más trágico, ¿no es cierto? Y en ese sentido, algunos comentarios que a mí me gustaría escuchar de tu parte. Primero, ¿qué evaluación haces del proceso de vacunación? Del anuncio de que ahora la vacunación llega también para los adolescentes, y de dos asuntos que según donde se le mire pueden verse como una gran buena noticia o incluso como una noticia un tanto contradictoria. El regreso a la presencialidad de los escolares, empezaron hoy, están empezando hoy, y el pasaporte sanitario, una prueba, un plan piloto que se utilizó el día jueves, el día sábado en el auditorio del Sodre. ¿Te parece, Santiago? Sí, vamos con eso. ¿Me haces la gauchada de comentarlo luego de la pausa? Sí, claro. Sí. Está Santiago Mirazo con nosotros. Bueno, también un oyente me preguntaba, tiene una hija adolescente que ya tuvo COVID, de todas maneras se agendaron para la vacuna, y la pregunta que me pidieron explícitamente que te haga es si aplica para ella que se vacune, a pesar de que tuvo COVID, o no. ¿Esa la podrías contestar ya, ahora, por ejemplo? Sí, las recomendaciones del MSP es las personas que tuvieron COVID-19 deben esperar 3 meses antes de darse la dosis de Pfizer, en este caso puede ser adolescente. Esperar 3 meses antes de vacunarse. Bien, contestada entonces. Nos vamos a la pausa, seguimos conversando con Santiago Mirazo, estamos en el 98.7. Preguntas, comentarios, opiniones llegan a través del WhatsApp 099-894-987 y también a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino, canal que como siempre les pido, les sugiero, se suscriban a él para, en todo caso, todas las notificaciones, todos los materiales que subimos, la propia emisión en audio, ustedes tengan las notificaciones y la información correspondiente. Ya venimos, estamos con Mirazo. Estamos en el 98.7, estamos poniendo La Mañana en Camino, ahora estamos escuchando a Tom Jones, que con 81 años nos ayuda a poner La Mañana en Camino. Hoy los está cumpliendo. Unos cuantos mensajes llegan, más allá de las preguntas que le había dejado
al experto Santiago Mirazo, que por suerte para nosotros nos vuelve a ayudar a poner la mañana en camino. Buen día, apertura de la actividad cultural con el simulacro del sábado. No, señores, es parte del escenario político, es para tratar de seguir tapando el sol con un dedo. Buen día, Ale. Escuché en otra emisora que el ministro de Salud le consultaron si es verdad que se computan 2 test por persona, uno rápido y el PCR. ¿Esto está bien? Como que eso aumenta, digamos, el número de test hechos. No, la verdad que no sabría decir. En todo caso, Santiago me lo contestará si es que él tiene la respuesta. Quedé consternada por un posteo de tweet de Andrea Tavares. Decía que una maestra en Bella Unión tenía de alumnos a 7 huérfanos. No me sorprendió, pero me parece que hay que llevar estos datos de relevancia para que se entienda la magnitud, por un lado, de qué edades tienen los que mueren. Asimismo tendrán que tomar medidas también para estas realidades muy tristes. Estoy leyendo así, random, los mensajes que están llegando. Tengo un hijo de 14, si ya lo agendé para vacunar, muy convencida. Algunos papás, escucho, manifiestan dudas. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Me gustaría que los científicos nos ayuden en el tema. Esto lo pregunta Andrea. Dijo la OMS que es solo del 2% la mortalidad y usted dice que es la más mortal. Pregunto, ¿contradice a la OMS o cambió algo? Lo dice Omar, por algo se ve, Santiago, que dijiste, no me doy cuenta exactamente qué. ¿Por qué no esperar a que bajen los casos para aumentar la movilidad? Se trata de evitar muertes a un costo razonable. Bueno, están cayendo a borbotones, como era de esperar, las distintas preguntas a través del 099 894-987 y también a través de nuestro chat en el canal YouTube La Mañana en Camino. La mesa está servida, Santiago. Bueno, vamos a empezar por a ver, el tema de la mortalidad. Bueno, ahí habría no recuerdo haber dicho que era la más mortal. Lo que sí es claro es que es una enfermedad que dentro de los virus respiratorios tiene una muy alta letalidad. Es decir, de cada 100 infectados fallecen 2, esto es 10 veces más que la gripe. Y a su vez, sí, es una enfermedad que es mucho más transmisible, si la dejamos a sus anchas, como dejamos a la gripe todos los años, cuya única herramienta para controlar la vacunación, que no hay muy buena cobertura, lamentablemente, en Uruguay. Entonces, si dejamos a su ancha esa epidemia avanzar, los casos de muerte que va a haber en Uruguay es realmente inadmisible y por eso es importante tener a raya esta epidemia con la herramienta Tetris. Es decir, que es una enfermedad que no es letal per se, pero la enorme cantidad de casos que genera hace que realmente tenga una muy alta mortalidad por millón de habitantes. De hecho, hoy Uruguay está en el top 3 de casos de muerte por millón de habitantes en el mundo. Entonces, tema escuela. Yo siempre lo tuve claro, el tema de las escuelas es una de las actividades que no se deben cerrar, hoy menos aún, con por suerte, una muy alta cobertura de vacunación en personal docente y no docente. Eso contribuye a bajar la transmisión del virus en las escuelas. El problema de los contagios de las escuelas no está asociado directamente a los chiquilines, los maestros, sino fundamentalmente a lo que son las actividades periescolares. Me refiero a pijamadas, me refiero a festejar cumpleaños entre los niños, me refiero a compartir domicilios para hacer deberes. Ese tipo de actividades son los que realmente se terminan reflejando en aumento de casos a nivel escolar, que no es así, en realidad no es a nivel escolar, sino que es a nivel periescolar. Lo otro que es importante que contribuye a un aumento de los casos en las escuelas es la movilidad de los docentes, es decir, docentes que trabajan, obviamente, inevitablemente, en diversas escuelas al mismo tiempo, en docentes no tanto de curriculares, pero sí actividades extracurriculares que son mucho más multiempleo que los docentes curriculares. Eso hace que las burbujas empiecen a romper y se generen contagios, pero no es la actividad de los chiquilines en las escuelas, sino es todo lo que lo rodea, y los chiquilines terminan siendo los más perjudicados. A nivel liceal, la historia es distinta. Los liceales, y por eso no se los ha incluido en esta apertura de educación, los liceales tienen un nivel de contagio similar a los adultos y mucho más que los niños. Los niños, si bien se infectan mucho más levemente, prácticamente no contagian la enfermedad. De hecho, están siempre al final de los brotes. Los que cierran el brote son los niños, porque no se lo transmite a más nadie. En el caso de los liceales es totalmente diferente. Y por eso, Ale, por eso la vacunación en liceales
va a ser la llave para que los liceales puedan volver a la presencialidad. De otra forma, con el nivel de contagio que tenemos en el país, va a ser muy difícil que acá en el corto plazo ellos puedan volver a la presencialidad sin vacunación, y por eso es saludable. Yo aplaudo que la Comisión haya recomendado la vacunación de iniciales, además una decisión basada en evidencia, no es una decisión solamente de corte político o circunstancial, sino que hay evidencia, hay estudios hechos ya con Pfizer en adolescentes que sugieren que la vacunación en adolescentes es segura, primero que nada, es segura, y además es muy efectiva. Es decir, que no hay razones para ya no recomendar, como lo ha hecho, la vacunación en adolescentes. ¿Y podrían tener los padres de estos adolescentes qué tipo de reservas podría uno entender más o menos legítimas a la hora de decidir o apoyar la vacunación de sus hijos? Bueno, adolescentes que tengan alguna patología particular, o como las personas mayores de edad, deberán consultar al médico, deberán consultar al pediatra o al médico tratante, como ocurre con la población mayor, es exactamente igual. Ahora, para adolescentes sanos sin ninguna patología conocida, no hay ninguna contraindicación de la vacuna, salvo las mismas que las personas adultas, que es la alergia a uno de los componentes de la vacuna, pero corre lo mismo que para personas adultas, es decir, que no hay ninguna contraindicación para vacunar adolescentes. No hay cuestiones de seguridad para discutir. Ya vimos que la vacuna de Pfizer no hay ningún evento, y llevamos más de 700 millones de dosis de Pfizer administradas en el mundo. No hay ninguna evidencia, no hay ningún reporte de efecto adverso grave que comprometa la integridad de la persona vacunada. No lo hay. Entonces, no hay razones para pensar en asuntos de seguridad respecto a la vacuna para adolescentes, y se recomienda, se enfatiza la vacunación de adolescentes por dos razones. Una, como decía, para que ellos puedan volver a la presencialidad, y además la vacuna de Pfizer es un escudo para la transmisión del virus. Es una vacuna que corta prácticamente la transmisión viral. Entonces, al vacunarse a adolescentes, se va a poder lograr una mejor inmunidad colectiva para proteger a las personas más vulnerables mientras aguardan su segunda dosis de vacunación, o esas personas que nunca se van a poder vacunar por alguna razón médica particular. Bien. Con relación a una pregunta que un oyente recién expresaba, no sé si vos realmente tenés esa respuesta, pero bueno, ya que estás, te la ligás. ¿Es posible que contemos aquellas personas que se hacen el test rápido y el test tradicional, que se cuente como dos test en el universo total? O si la misma persona necesita hacerse los dos test, que a veces coinciden el resultado y a veces no, como sabemos, se cuenta uno solo. ¿Tenés información al respecto? No, Ale, no lo tengo claro cómo es el conteo de los test. Yo sé que se incluyen ambos, PCR y antígeno. También tengo claro que los test antígenos negativos se repiten a la semana para descartar, o se hace un PCR para confirmar. Esto tiene que ver por la menor sensibilidad de los test antigénicos. Pero respondiendo a la pregunta puntualmente, no lo sé. Bien, y con relación, dos asuntos que te he escuchado a través de distintos medios de comunicación, uno de ellos en particular, Canal 10, a propósito de comentarios que hiciste, si mal no recuerdo, sobre finales de la semana pasada en el programa Arriba Gente en el móvil. ¿Estoy en lo cierto? No, pero puedo haber sido en otro lado también, así que... No, bueno, pero en Canal 10 sí, ¿no? Porque acá lo tengo, me parece, o no, quizás... Sí, estoy viendo Canal 10 especialista estimó que la inmunidad de rebaño se alcanzará... El sábado en el noticiero, sí. Ok, perfecto. Bueno, el famoso concepto de inmunidad de rebaño, y que de alguna manera se había instalado, me parece, explícita o implícitamente, la idea que con este nivel de vacunación podríamos llegar a la misma en el entorno de la primavera. Entonces, este título de que se alcanzaría recién a fin de año o a principio del 2012, es decir, algunos meses después, ya en el verano, bueno, primero, seguramente para muchos es una mala noticia,
desestimula quizás a algunos, entristece quizás a otros, pero en todo caso me gustaría saber, en efecto, por qué se daría esto, por qué se daría ese retraso, si es que alguna vez estuvo correcto eso de especular que la inmunidad de rebaño podría darse en la primavera. Bueno, la inmunidad de rebaño, Ale, y la audiencia depende de dos factores. Uno es la cobertura de vacunación. Son dos factores que trabajan juntos y no son excluyentes. Uno, porcentaje de vacunación y además la efectividad de la vacuna. ¿Sí? Digamos, sin un alto porcentaje de cobertura de vacunación y sin una buena efectividad de la vacuna, nunca vamos a llegar a una inmunidad de rebaño. Eso hay que decirlo claramente. Obviamente que se estimula, pero es también un baño de realidad. Hoy tenemos un porcentaje de cobertura de vacunación que para primavera se estimará en un 70%. Sin embargo, esa pata la tendríamos cubierta. Sin embargo, la efectividad de la vacuna para cortar la transmisión no es muy buena, sobre todo con la vacuna que mayoritariamente se usa en Uruguay, que es Coronavac. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la inmunidad de rebaño? Romper la cadena de transmisión. Eso, con una vacuna de efectividad moderada, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr, si no vacunamos a casi la totalidad de la población. Entonces, si bien en la primavera podremos tener una buena cobertura de vacunación que teóricamente podría darnos inmunidad de rebaño, en realidad, como la efectividad de la vacuna es moderada para reducir los contagios, con ese porcentaje no nos va a alcanzar. ¿Entendido? Entonces, el virus no lo vamos a erradicar. O sea, es un virus que no lo vamos a erradicar por estas dos razones que acabo de decir. No vamos a vacunar al 100% de la población, porque van a quedar niños afuera, y va a quedar personas que no se pueden vacunar afuera, y además la efectividad de la vacuna no es tan buena para reducir los contagios. Entonces, lo que vamos a alcanzar esa inmunidad colectiva es para evitar la enorme cantidad de muertes, más del 90% de las muertes se van a evitar, y una enorme cantidad de casos graves, más del 85%. Entonces, la inmunidad colectiva tenemos que pensar con ese objetivo. ¿Sí? Entendido. No para extinguir el virus, sino para reducir la mortalidad y los casos graves. Para eso vamos a precisar una cobertura de vacunación bien alta, bastante más alta, 70%, para compensar esa reducción de la efectividad en la transmisión del virus, no en los casos graves, que para eso, lo dije hace un ratito, la vacuna es excelente. Bien, entonces para un poquito, porque a mí me da la sensación, de acuerdo a lo que vos planteás con absoluta claridad, dos o tres cosas. Es verdad, la inmunidad de rebaño como sinónimo de que el problema que teníamos ya no lo tenemos, ese escenario ni siquiera está medianamente cercano. Voy bien, ¿no? Sí, sí. Eso sí, como venimos tan mal en el otro aspecto, es decir, personas que pierden la vida, compatriotas nuestros que mueren por decenas día a día y desde hace ya meses, y porque además muchos de los nuestros se enferman muy gravemente, necesitando de la asistencia médica en CTI, la inmunidad de rebaño, a esta altura, me parece que, entre comillas, nos conformamos bastante si por lo menos evitamos ese planteo. Que no se me muera tanta gente conocida, que no estemos todos los días preguntando a sus familiares la saturación de sangre de nuestro vecino que está internado en el hospital, ¿verdad? Ese asunto, con la vacunación, podríamos alcanzarlo. Pero acá viene otro aspecto que vos mismo, Santiago, sugeriste hace un rato. Esta vacuna, este plan de vacunación, que tiene como un actor muy importante a la Sinovac, seguramente hubiese sido muy eficiente a la hora de parar los contagios si no hubiese ingresado la P1. Pero la P1 ya no solo ingresó, sino que es un actor fundamental en todo esto. La pregunta entonces, que me parece que desde el sentido más básico común tenemos derecho a hacer: ¿pero acaso los que nos vacunamos, estoy entre ellos, pero por supuesto no lo digo desde una perspectiva personal, acaso los que nos vacunamos con Sinovac, no estamos tan protegidos como en algún momento pensamos, creímos o nos dijeron que podía ocurrir? B, ¿necesitaríamos una nueva dosis? C, ¿necesitaríamos otra vacuna? Bien, primero una cosa que es importante respecto a la inmunidad colectiva,
de que lo que vos decís es cierto, tenemos que apuntar, lo vamos a lograr, vamos a llegar a esa inmunidad colectiva para reducir la mortalidad y vamos a convivir con el virus de una manera muchísimo más pacífica de lo que lo hacemos hoy. De ahí, erradicar el virus, no, hay una BIM, no lo vamos a lograr. Podremos lograr inmunidad colectiva regional, pero estamos inmersos en un mundo en el cual el virus circula muy fuertemente, aparecen variantes, es decir, que ningún país va a estar a salvo hasta que el mundo no esté a salvo. Eso es importante. Esto va a ser un trabajo global. De hecho, en Inglaterra estamos viendo que un altísimo porcentaje de vacunación empiezan a aumentar los casos por la aparición de la variante india. ¿Sí? Claro. Esa variante que aparece gamma en el Reino Unido, empiezan a aumentar los casos dramáticamente, pero sin embargo las hospitalizaciones siguen estancadas prácticamente en cero. Por eso es importante. Breve paréntesis. ¿No es acaso un proceso, tengo miedo de estar diciendo un disparate, pero no es acaso un proceso, vos me pones en el justo medio, similar con el que ya convivimos hace años y que tiene que, de toda la vida, te diría, con la gripe? Quiero decir, la gripe no la hemos erradicado de la faz de la Tierra. De hecho, todos los años nos engripamos. Alguno cada tanto la pasa muy mal y muchos, y algunos otros también, incluso mueren ¿verdad? Y todos los años nos vacunamos, cada vez más me parece, incluso con vacunas que se van perfeccionando, porque el virus también, entre comillas, perdón que uso el término, se va perfeccionando. Bueno, y nos pasará lo mismo con el COVID, es decir, nos vacunamos la gripe, nos vacunamos el COVID, habrá alguno que la pase mal cada tanto, bueno, nos pondremos muy tristes, incluso alguno se muere porque tenía otras complicaciones accesorias, qué sé yo. Pero no es esto que estamos cayendo como pingüinos en bajo el tiro al blanco, ¿no? Absolutamente, absolutamente, Ale. Lo que ocurrió con aquella pandemia de gripe H1N1 Claro. era otros tiempos, porque digamos el acceso a la información no era tan rápido, no había tanta posverdad respecto a esto, tanta infodemia. Pasó exactamente lo mismo. ¿Sí? Hoy, de hecho, la cepa del virus influenza que es estacional en Uruguay es aquella cepa pandémica. ¿Sí? Es decir, que logramos convivir en forma pacífica con ese virus. Lo que ocurre es que la letalidad de este virus es mucho más alta que el de virus de gripe. De hecho, en 2016, los CTI alcanzaron saturaciones del 95% en 2016. ¿Sí? Sin embargo, la letalidad no era tan alta como lo es con el COVID-19. Es decir, ya lo vivimos. ¿Sí? La historia es nuestro mejor profeta. Cuando apareció este virus, con esa letalidad, vivimos la pandemia de gripe y dije, bueno, esto va a venir complicado. Esto viene muy difícil como ocurrió. Sobre todo porque es un virus que tiene 10 veces más letalidad que influenza. Bien. Pero el razonamiento que usa César, el comportamiento evolutivo del virus es el mismo. Es el mismo. Lo estamos viviendo hoy, varios años después. Respecto a la protección de la vacuna, bueno, lo cierto es que la efectividad de la vacuna Coronavac está dentro de la media que uno puede esperar para este tipo de vacunas. En el caso de Pfizer y Moderna fue realmente una muy grata sorpresa en cuanto a su efectividad en 2 dosis es altísima, completamente inesperada, hasta para el más optimista dentro de Pfizer o dentro de Moderna. Y tenemos la Coronavac, que es una vacuna dentro de los estándares, es una vacuna que habitualmente estamos habituados a tener en nuestro calendario de vacunación. Es decir, que es una vacuna que no impide el contagio, uno puede realmente infectarse y contagiar, pero en la enorme mayoría de los casos hay resultados en Brasil, hay resultados en Chile, mismo muy preliminares aquí en Uruguay, que dan cuenta de una reducción de más del 90% para las muertes y más del 80% para hospitalizaciones. Sí, es una vacuna muy buena que protege extremadamente bien para la muerte y para las hospitalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué trae aparejado? Que las personas vacunadas con Coronavac pueden transmitir el virus y mientras no alcancemos una alta cobertura de vacunación, debe seguir cuidándose para no transmitir el virus a personas que pueden ser vulnerables. Por eso es importante ese concepto cuando uno se vacuna, que no le gane ese sentimiento de confianza y inmunidad, porque en realidad si uno está protegido tiene que pensar que las personas con las cuales tiene contacto no,
por eso no se recomienda sacarse el tapaboca aún entre personas vacunadas, fuera del ámbito familiar, fuera del ámbito de los convivientes. Bueno, ese es un error de la publicidad y de la campaña publicitaria del gobierno, ¿verdad? Que sugiere que entre algunos vacunados podríamos quitarnos el tapabocas. La idea de brindar ese optimismo no me parece mal, pero en los hechos el mensaje es disparatado realmente. En el contexto que estamos hoy es un disparate. Respecto a tercera dosis, Alex, me preguntabas. Sí, la pregunta corta es que sí, vamos a precisar tercera dosis, es lo más probable, por dos razones. Por un lado, la vacunación de Coronavac, sabemos que este tipo de tecnología es la más segura de todas, es la que tiene la menor cantidad de efectos secundarios, pero a su vez, lo sabemos por la historia, que no genera una inmunidad muy duradera. ¿Sí? De hecho, si vamos al calendario de vacunación obligatorio, aquella tarjetita verde para lo de nuestra edad, Ale, a la vacuna de tipo inactivada se pillan 3 hasta 4 dosis. La vacuna de polio, por ejemplo, la vacuna pentavalente, son de 4 dosis. Así que no es descabellado pensar que vamos a pensar una tercera o cuarta dosis. Y lo otro es el tema de las variantes. ¿Sí? El tema de las variantes, lo estamos viendo ahora en Inglaterra, que son variantes que disminuyen un poco, levemente, salvo la variante sudafricana, pero el resto de las variantes disminuyen muy poco la efectividad de las vacunas, pero la disminuyen en algo. Entonces, para compensar esa disminución, seguramente haga falta una tercera dosis. Se está estudiando ahora mecanismos para combinar vacunas. Reino Unido, España, Inglaterra, Reino Unido, España y Alemania están en esos trials de combinar vacunas. El principal aspecto, Ale, aquí es la seguridad. ¿Sí? Lo que se está evaluando más que nada es la seguridad. Es esperable que se aumente la protección con una dosis de otro laboratorio o con otra plataforma. Eso es lo esperable. De hecho, cuando se trabaja con animales de experimentación y se quiere evaluar inmunidad, muchas veces se usan dos plataformas distintas para potenciar la inmunidad de la primera. De hecho, la vacuna Sputnik V rusa es una vacuna que son dos vacunas distintas en una. Si una es con un vector y la otra es con otro. Y de hecho, dentro de las vacunas que usa vectores, la Sputnik V es la que tiene mayor efectividad. Entonces, es esperar que combinación de vacunas generen una mejora en la protección. Lo que no se sabe es el tema de la seguridad, y es un poco lo que se está estudiando. Hasta hoy, lo único que hay es que la combinación de vacunas podrían aumentar un poco los efectos adversos, pero son datos muy preliminares. Hay que ver, hay que evaluarlo, hay que seguirlo de cerca, pero es una de las posibilidades que está sobre la mesa, sí. Se me agolpan las preguntas en mi cerebro y se me agolpan en mi casilla del WhatsApp y también en el chat de nuestro canal YouTube. Pero no quiero despedirte sin que me hagas un comentario acerca del pase responsable o pasaporte sanitario, en fin, esta prueba piloto que se hizo el sábado pasado en el Sodre. Bueno, es un tema controversial, es una decisión política. Yo no quiero explayarme mucho en eso. Lo que sí creo que desde el punto de vista epidemiológico no es el momento. Yo voy a dejar de lado toda la necesidad de lo que es las actividades culturales, retomar sus actividades, su trabajo, eso lo entiendo perfectamente. Y creo que hay que empezar a transitar caminos para lograr soluciones a esos sectores. No creo que la apertura de actividades sea la solución hoy, me parece a mí, por el riesgo que eso implica en un nivel de transmisión comunitaria máxima. Ese tipo de actividades puede contribuir a que la situación se complique aún más. Por otro lado, el mensaje respecto hacia la población, es decir, como si fuera un buen momento para empezar a pensar en eso cuando en realidad no lo es. Y lo otro es la utilidad de los test antigénicos, que si bien son muy buenos para detectar casos positivos, cuando el test da negativo, no hay que confiarse con el resultado. De hecho, el MSP para diagnóstico, lo hablamos hace un rato, cuando el test da negativo, lo repite a la semana o lo confirma con un test PCR. Entonces, abrir una actividad
que si bien entiendo será para salas chicas, pero cuya única garantía es un test antigénico negativo, en el contexto que tenemos actual de transmisión comunitaria, no parece una buena solución para este momento. Hay ejemplos, a ver si lo entiendo bien, a ver si lo entiendo bien. El test antigénico, cuando te da positivo, seguro que es correcto, ¿no es cierto? Pero cuidado, que te dé negativo no significa mucho más si sos asintomático, ¿no? La pregunta es, con tal alto grado de difusión del virus, como lo estamos viviendo, repito, son miles y miles positivos día a día, para alguien que va a una actividad colectiva sin síntomas, porque ahí está la clave y el riesgo a la vez, ¿no? Te sentís bien, macho, entonces vas al teatro. Me hacen un test que es bueno cuando me da positivo, pero en todo caso, si me da negativo y además estoy sin síntomas, no hay necesariamente altas garantías de que en efecto mi caso sea negativo. Por lo tanto, estoy generando una actividad con intenciones y ropaje de altas garantías en el que yo en la misma sala me encuentre con personas entre las cuales probablemente haya algún, por decirlo mínimo, algún que otro caso positivo. Exacto, exacto. Digamos, la capacidad que tiene estos test de detectar pacientes asintomáticos positivos, de cada 100 identifica entre 50 y 60. Es decir, que un 40% de los positivos asintomáticos muchas veces no son detectados por el test antigénico. Entonces, por eso puede ser una dificultad, y repito, yo soy pro soporte, pro espalda de todas las actividades culturales que obviamente están relegadas desde el principio de la pandemia y que hay que buscarle soluciones. Me parece que esta solución no es la mejor, acá quiero ser claro. Hay ejemplos de este tipo de actividades en España, por ejemplo, en el cual se hicieron recitales, Barcelona puntualmente, que funcionó, pero claro, en Barcelona en esa época la incidencia de casos que había era 4 veces menos de lo que hay en Uruguay. Bien. Entonces, hay que poner las cosas en su real contexto. Te dejo un abrazo gigante, loco. Te abrazo desde todas las perspectivas posibles. Si el abrazo es signo de agradecimiento, de admiración y de compromiso, así que tengo la convicción además que mi abrazo también está acompañado por buena parte de los oyentes. Muchas gracias otra vez. Ale, al contrario, el agradecido soy yo. Siempre es un placer conversar estas cosas, reflexionar más que nada sobre estos asuntos, así que cuando quieras estoy disponible. Un abrazo grande.